es que ya están en No, línea y tampoco. sigan discutiendo las bebidas que están tomando y que sabe a tierrita y que no Ah, sé. ok. Ya están en línea, ¿eh? Ya se Ay, está Ahorita no transmitiendo. bueno, pues yo Aaron, no te veo. probando, les va a salir, les va a saber a Es tierrita. que, bueno, Con postura, muchachos. ya, por favor, niñas y niños, control. Niñes. Niñes. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues estamos en una emisión pues especial porque el día de hoy pues hemos preparado esta charla que ya, como ustedes ven, pues es más cotorreo que charla, cuando junto a 3 personas, Alexandra Moreno, a Karen Areli Domínguez y Aarón Fuentes, las cosas no creo que resulten muy ordenadas, pero bueno, vamos a hacer el intento por mantener un orden, por portarnos bien y compartir pues esta charla pues muy bonita. Aarón, sigue sin verte, a ver si puedes encender tu cámara para que se pueda ver tu transmisión. Y el día de hoy, pues esta charla, les decía, organizada por el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón y la Coordinación de Literatura, aborda pues autores, 3 autores pues muy importantes. Alejandra Pizarnik, Silvia Plath y Fernando Pessoa. Y pues en esta actividad le pusimos literatura para gente que piensa demasiado, gente intensa, digo, Alejandra Pizarnik, Silvia y Fernando, pues fueron escritores pues muy intensos, pero también otra característica que tienen, trabajaron mucho lo que es la oscuridad y el insomnio. Eso es una de las cosas que a mí me llama la atención de los 3 y por eso pues en esta ocasión pues vamos a presentar esta triada de escritores y como dije pues nos acompaña Alexandra Moreno, Karen Areli Domínguez y Aarón Fuentes, que sigue sin verse, pero bueno, en algún momento ocurrirá esta revelación. Pues el propósito de esta obra pues es una aproximación libre a cada uno de los autores, cada quien ya escogió un autor, eso espero, y pues vamos a leer y conocerlos a través de sus textos. En el guión que yo les había compartido previamente, pues vemos que cada uno pues tiene bastante minutos, creo que son 12 minutos, 13 minutos por participante, y en donde, digo, lo comento para que quienes nos estén viendo y quienes nos verán más adelante, entiendan la dinámica, pues hay una introducción en donde el participante, perdón, pues nos va a platicar de su autor. Mira, ahí está Albina, también Sí. ella va a escoger a su autor. autor. Supongo que Alejandra Pizarnik. Ahí está, muy bien, ahí está Albina. Esa gata es mía, ¿sí? No, Está en cuidado con Alexandra, pero esa gata es mía, ¿sí? Entonces, Alexandra, digo, nomás te acuerdo, Alexandra, ¿verdad? Entonces, bueno, después viene una lectura de la Bueno, obra de según yo ya cada tenía la autor cámara activada. y los comentarios, ¿sí? Entonces, más o menos esta va a ser la dinámica. ¿Qué pasó, Aarón? que tenía la cámara activada, pero no se ve. No, no se ve. Se me hace que vas a tener que entrar nuevamente, Aarón, porque si no, no te ves efectivamente. Toby, buenas tardes. Bueno, entonces, esto es una de las cosas que me llama la atención, esto de qué ocurre cuando la conciencia no consigue descansar. Y también por eso invité a Karen Areli, porque me interesa mucho ver sus puntos de vista. Digo, también tenemos 2 situaciones con estas 2 escritoras, pues son situaciones muy fuertes. Y bueno, ¿cuál va a ser el punto de vista? Estoy esperando que Aarón se prepare, pero bueno, ahí sigue batallando con su cámara. Bueno, pues sí, ya se tuvo que salir. Empezamos con Alexandra, ¿te parece? Con Fernando Pessoa, que es uno de mis autores que tengo que releer, pero uno de mis autores favoritos. Adelante, Alexandra. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo escogí a Fernando Pessoa porque la verdad no había explorado su poesía eh, anteriormente, entonces pues ya me eché un clavado por ahí entre el material que encontré en línea. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que no nada más estamos hablando de un escritor llamado Fernando Pessoa, sino estamos hablando de otro escritor llamado Ricardo Reis, otro escritor llamado Alberto Caeiro y otro llamado Álvaro de Campos. Entonces yo les estoy nombrando a estas personas y parecería que son
entidades físicas distintas, pero todos ellos viven dentro de Fernando. Y pues bueno, primero me gustaría abordar a Alberto Caeiro. Y pues él representa lo que es la calma, la contemplación en este tipo de poesía. Es alguien que rechaza totalmente lo que a mí en lo personal me cuesta rechazar, que es complicarse las cosas. Y pues bueno, yo encontré una breve biografía de cada uno de ellos y se las voy a compartir. Alberto Cairo nació en el año de 1889 en Lisboa, igual que Fernando, y murió de tuberculosis, igual que el papá de Fernando, en 1915. Él vivió casi toda su vida en el campo, no tuvo ninguna profesión ni educación en general, pues muy poquita, solamente la educación primaria. Era de estatura media, era frágil físicamente, era rubio, fue huérfano a los pocos años de padre y de madre y vivía en una humilde cabañita con una tía abuela ya ancianita que era la que lo cuidaba. Cairo utiliza una sintaxis muy simple en su poesía y usa un vocabulario muy reducido y repetitivo. Esto lo podemos asumir por el nivel de educación que él tenía. Y les voy a compartir este poema que lo encontré como numerado con el 28. Y el 28 es un número que me gusta mucho, casualmente. Y dice, hoy leí casi 2 páginas del libro de un poeta místico y reí como quien ha llorado mucho. Los poetas místicos son filósofos enfermos y los filósofos son hombres locos, porque los poetas místicos dicen que las flores sienten y dicen que las piedras tienen alma y que los ríos entran en éxtasis bajo la luz de la luna. Pero las flores, si sintiesen, no serían flores, serían gente. Y si las piedras tuviesen alma, serían cosas vivas, no serían piedras. Y si los ríos entraran en éxtasis bajo la luz de la luna, los ríos serían hombres enfermos. Hace falta no saber qué son las flores, las piedras y los ríos para hablar de sus sentimientos. Hablar del alma, de las piedras, de las flores, de los ríos, es hablar de uno mismo y de sus falsos pensamientos. Gracias a Dios las piedras no son sino piedras y los ríos no son más que ríos y las flores, flores nada más. En cuanto a mí, escribo la prosa de mis versos y me pongo contento porque sé que comprendo la naturaleza por fuera y no la comprendo por dentro, porque la naturaleza no tiene dentro. De lo contrario, no sería naturaleza. Entonces, ojalá el poeta pudiera pensar así las cosas. Yo conozco por ahí una poeta que le gusta mucho complicarse las cosas, no voy a decir su nombre, pero empieza con Nadia y termina con Contreras. Pero yo creo que es algo que hacen los artistas, ¿no? En general, como que le buscan muchos lados a una misma cosa y es de ahí de donde viene el caos, la creatividad, todo esto. Pero pues a el Alberto Cairo no le interesaba esto y es algo que discutíamos Nadia y yo, creo que fue ayer, que dicen que la ignorancia es dicha y pues sí, hay veces en que uno preferiría no saber mucho para no sufrir tanto como el que sabemos más. Bueno, luego les voy a hablar de Ricardo Reis. De él también elegí un poema un poco más cortito. Él habla de otras cosas. A mí lo que me encantó es esto, son personas totalmente distintas y en el caso de Reis, él nos habla mucho de la fugacidad del tiempo, de de una emocionalidad más disciplinada y más estoica. Aparte, su tono es más elegante, tiene más contenido y es alguien que trata de dominar los pensamientos, pero nunca puede hacerlo del todo y les voy a compartir un poquito de su biografía. Él nació en Oporto el 19 de septiembre de 1887 a las 4:05 de la tarde. O sea, él ya tenía ahí toda la información de sus alter egos. Era médico monárquico, circunstancia por la cual se exilió a partir de 1919 en Brasil y fue educado en un colegio de jesuitas. Recibió una formación clásica y latinista de principios muy conservadores. Yo creo que por eso tiene mucho esta parte de la disciplina emocional y del tratar de dominarse a sí mismo. Él es moreno, es de estatura media, como pueden ver es diferente a Caeiro. Él camina como encorvado, le diríamos ahorita postura de camarón, tiene apariencia de judío portugués y conoce la tradición grecolatina y proclama la disciplina en la construcción poética. Pues es alguien muy, muy estructurado. Y escribió su último poema en diciembre de 1933 y les voy a mostrar este que se llama Lidia, ignoramos.
Lidia, ignoramos. Somos extranjeros, donde quiera que estemos. Lidia, ignoramos. Somos extranjeros, donde quiera moremos. Todo es ajeno y no habla nuestra lengua. Hagamos de nosotros el retiro, donde escondernos, tímidos por el insulto del tumulto del mundo. ¿Qué quiere decir el amor más que no ser de otros? Como un secreto dicho en los misterios, sea sagrado por nuestro. Y aquí en este poema tan breve podemos ver aquí estos elementos de los misterios, de lo sagrado, de todo esto que se habla cuando estás muy cerca de la religión. Y para que conozcan un poquito al padre de estas dos personalidades y de otra que voy a abordar al final, les voy a presentar ahora a Fernando Pessoa. Él nació en Lisboa en el año de 1888. Si se fijan, nacieron en años distintos, pero más o menos por la misma época. Y él murió en la misma ciudad de Lisboa en el año de 1935. Y pues casi toda su infancia y adolescencia la pasó en Durban, en Sudáfrica, y ahí tuvo una educación en el idioma inglés. Entonces él pues hablaba inglés y hablaba portugués. De regreso a Portugal, con esta educación que él adquirió en Sudáfrica, trabajó como traductor y corresponsal comercial y trataba mientras de desarrollar una de las obras más singulares de la literatura del siglo XX. Él era de complexión delgada, era reservado, de aspecto muy discreto, y hizo de la fragmentación de la identidad el centro de su escritura. Como pueden ver, él era el fragmentado antes de que James McAvoy lo interpretara en el cine. Y pues bueno, yo les voy a traer aquí una parte de su obra más extensa, que es el libro del desasosiego. A mí me gustó mucho, no tuve oportunidad de leerlo todo porque sí es bastante, pero a mí lo que más me frustró fue que no lo alcanzó a terminar. Y imagínense que hubiera podido escribir si hubiese más tiempo. Y pues otra vez abordando la fugacidad del tiempo que tanto le gustaba a Reis. Y bueno, esos manuscritos del libro del desasosiego, por cierto, los encontraron en un baúl que ya después de que él murió. Y les voy a leer el 168, que a mí me gustó mucho porque dije, soy yo. Y dice, y yo, que odio la vida con timidez, temo la muerte con fascinación. Tengo miedo de esa nada que puede ser otra cosa. Tengo miedo de ella simultáneamente como nada y como cualquier otra cosa, como si en ella pudieran reunirse lo nulo y lo horroroso, como si en mi ataúd me encerraran la respiración eterna de un alma corpórea, como si allí triturasen a base de clausura lo inmortal. La idea del infierno, que solo un alma satánica pudo haber inventado, me parece que se deriva de alguna confusión de este estilo, ser la mezcla de dos miedos diferentes que se contradicen y se malignizan. Me encantó el libro del desasosiego. Creo que él podría fácilmente por sí mismo darle el nombre a esta charla. Gente que piensa demasiado. Hay veces en que llegan pensamientos así de la nada y dices, ¿de dónde se te ocurrió eso? ¿Sabes pasar una mosca y de ahí te creas una historia súper grande? Y pues no, muy raro todo. Y por último, pues les voy a abordar a Álvaro de Campos. Él, ay, no encuentro mis apuntes. Ay, es que puse muchas cosas, perdón. Ah, aquí está. Él es alto, mide 1,75 de altura, 2 centímetros más que Fernando. Aquí les estoy parafraseando un poquito de cómo él mismo describía a Álvaro de Campos. Él era delgado y con una cierta tendencia a encorvarse, igual que él. Tenía la cara afeitada, era entre blanco y moreno y también era de aspecto judío portugués. Su cabello era liso y con una raya aquí a un lado y usaba un monóculo. Él recibió una educación secundaria muy ordinaria y luego fue enviado a Escocia a estudiar una ingeniería. Y primero estudió la mecánica y después ingeniería naval. Y eso se puede ver en sus obras, en las obras de Álvaro de Campos, ¿no? De Fernando Pessoa, que habla mucho del mar, de los navíos, de los barcos y todo esto. Y cuando lo estaba leyendo me recordó mucho a cierta parte del libro de La isla que canta de Julio María, donde hay piratas por ahí, hay mucha agua y me acordé mucho y me dio mucha risa porque ciertas partes de ese libro son muy graciosas.
Lo pueden encontrar ahí en el Instituto Municipal de Cultura y Educación por si lo quieren, ganador del premio Enriqueta Ochoa del año pasado. Y pues bueno, Álvaro de Campos escribía mucho sobre el mar también, sobre los barcos, y de ahí surgió Opiario, ¿verdad? Luego, aquí les voy a leer, esto es algo muy, muy pequeñito que me gustó, a pesar de su brevedad, o quizás por su brevedad, pero lo que más me llamó la atención cuando busqué algo de Álvaro de Campos fue el título de este libro, que es Escrito en un libro abandonado en un viaje del año de 1928. Y pues desde ahí siento que es muy, como muy misterioso, ¿no? Y dice, vengo de Beja, voy al centro de Lisboa, no traigo nada y no encontraré nada. Tengo el cansancio anticipado de lo que no encontraré, y la nostalgia que siento no es ni del pasado ni del futuro. Dejo escrita en este libro la imagen de mi designio muerto. Fui como hierba y no me arrancaron. Y pues yo con eso termino. Antes les quisiera decir que esta parte de tengo el cansancio anticipado de lo que no encontraré es algo que podría describir perfectamente una persona con ansiedad, porque la persona con ansiedad se crea mundos que ni siquiera existen y eso es muy, muy, pero muy cansado. Y pues ya es cuanto de mi parte. Creo que sí ocupé el tiempo que se tenía que ocupar. No sé si me pasé un poquito, pero pues ya sería todo. Gracias. No, muy bien, gracias Alexa. Bueno, de Fernando Pessoa, pues estos nombres se les llaman heterónimos y se supone que Fernando Pessoa ocupó hasta 70 heterónimos. Incluso ahorita que hablas del libro de Desasosiego, pues este libro no lo escribe él, sino un personaje llamado Fernando Soares. Entonces, así le hacía, y bueno, tú describiste prácticamente cada personaje tiene su, digamos, su visión del mundo, incluso a ti que te gusta la carta astral, cada personaje tenía su carta astral. Sí, entonces valdría la pena que checaras eso. Tiene su propia biografía, tiene su propio estilo y bueno, es fascinante el mundo que construye Fernando Pessoa a partir de estos heterónimos y como dijimos al principio, ¿no? En este caso, pues es alguien que, que, no sé, yo creo que lanzaríamos esta pregunta, ¿quién soy cuando dejo de representar un papel? Y creo que hace poco lo dijimos en lecturas nocturnas, decíamos, creo que tú y yo, Alexandra, que, por ejemplo, bueno, es que hoy venimos disfrazadas de maestras de literatura, hoy venimos disfrazadas, a lo mejor Carelli viene disfrazada de psicóloga. El otro día con Carelli tuvimos un programa también de lecturas nocturnas y ella iba en modo psicóloga, ¿no? Entonces, bueno, pues los rostros que tomamos y creo que en Fernando Pessoa, perdón, sí, digo, acabo de nombrar a otro gran escritor mexicano, Fernando del Paso, pero en Lean de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, Palinuro de México, por ejemplo, pero estamos hablando de Fernando Pessoa, pues con esas representaciones. Y también esto es otra de las cosas que yo les voy a compartir a ustedes, que fueron de las cosas que me llevaron a unirlos en esta charla, ¿no? En el caso de Alejandra Pizarnik, pues hablamos podemos plantearnos algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta que Alejandra Pizarnik busca responder a lo largo de su poesía, ¿dónde está la palabra que puede contenerme, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Platt, la pregunta sería, ¿cómo sobrevivo a la intensidad de mi propia mente? Algo que ya decía Alexandra, ¿no? Que en el caso de quienes tenemos ansiedad, por ejemplo, y me incluyo en ellas, pues sí, o sea, un silencio de la otra persona, pues representa un abismo para nosotros, representa abandono, y más si venimos de esas ondas. Entonces, bueno, en el caso de Alejandra Platt, pues esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo sobrevivo a la intensidad de mi propia mente? Y en el caso de Pessoa, ¿cuántos seres caben dentro de mí? Y esas tres preguntas pues son detonantes para hacer este tipo de propuestas. Bueno, voy a cederle el micrófono a Aarón, que supongo que vas a abordar a Silvia Plath, o supongo mal. Supones muy bien. Excelente, adelante. Bueno, una breve introducción. De hecho, yo tenía contemplado hablar de tanto de Pizarnik como Plath, pero... Adelante, puedes abordar las dos. Bueno, voy a abordar un poquito más de Plath porque escuché que alguien más va a hablar de Alejandra, entonces no hay problema.
Antes que nada, quiero presumirles que precisamente adquirí la poesía completa, con todo y separador de Alejandra. Pero antes de pasar con Alejandra, quiero empezar con Silvia Plath. Eh, bueno, ella nació en 1932 en Massachusetts. Y por un tiempo, o bueno, desafortunadamente tiene esta fama que algunas poetas o algunas artistas tienen, de que se habla más de su muerte que de su obra. Y lo menciono porque precisamente yo llegué con Pizarnik y con Plath a partir de su muerte. O sea, lo que más sonaba era el suicidio de Alejandra, el suicidio de Plath, que metió la cabeza en el horno, y nada más. Pero si vamos más allá, encontramos obras muy interesantes. Y en el caso de Silvia Plath, creo que fue la segunda. Es una de las escritoras que más es muy importante para mí, porque durante un tiempo no me gustaba la poesía, la encontraba muy mielosa, muy cursi, pero leyendo Alejandra y leyendo Plath, vi otra perspectiva de la misma de la poesía, ¿no? Algo curioso con Silvia es de que tiene varias colecciones de poemas, tiene El Coloso, creo que fue su primera colección de poemas, y el último, que de hecho es póstumo, que es este que tengo aquí, que es El Ariel, que fue publicado por su esposo en ese entonces, Ted Hughes. Bueno, ya se estaba divorciando de él. De hecho, aquí en este recopilado del Ariel hay varios de sus poemas que vienen a partir de fechas, por ejemplo, 6 de noviembre de 1900 y tal, que precisamente se remontan más o menos a la época antes de que se quitara la vida. Pero bueno, ella nada más publicó una novela, que es La Campana de Cristal, la tengo en edición en inglés. No voy a hablar mucho de la novela porque quiero recomendarla como tal, pero básicamente nos quedamos con el personaje de Esther Greenwood, que viaja a Nueva York y al estar en una nueva ciudad se enfrenta a muchos dilemas, muchos problemas, pero todos vienen a partir de su mente. Creo que como lo aborda Nadia, cuánta intensidad o cuánto puedo soportar en mi cabeza es lo que más define a Silvia, y creo que en esta novela queda muy bien plasmado. Al final voy a hablar un poco acerca de la perspectiva que hay acerca el día de hoy de Silvia, pero antes quiero leerles algunos poemas de El Ariel. Voy a comenzar con uno que me gusta mucho, que se llama Los Mensajeros. La palabra de un caracol en el plato de una hoja no es mía, no la aceptes. Ácido acético en lata, no la aceptes, no es auténtico. Un anillo de oro con el sol dentro, mentiras, mentiras y una pena. Escarcha en una hoja el caldero inmaculado, que habla y crepita, para sí en las cumbres respectivas de 9 Alpes negros, una perturbación en los espejos, el mar haciendo añicos el suyo gris. Amor, amor, mi estación. Este poema lo escribió el 4 de noviembre de 1962, no sé si se alcanza a ver por aquí. Pero algo que me gusta mucho es, al leerlo, no sé por qué, probablemente no es una interpretación personal, y ahorita tiene que ver con lo que mencionan acerca de la identidad. Lo veo como... perdón, más bien me confundí. Ese es otro poema, les hice spoiler de otro poema de Plath. Pero bueno, lo que me gusta de los mensajeros es cómo si se fijan, no es un poema muy largo, pero cómo en pocas palabras puede expresar tanta intensidad emocional. Algo que con lo que conecto muy bien, que realmente representa a nivel personal algo para mí, porque siento que he estado en ciertas situaciones similares a las de Silvia. Obviamente no soy mujer, pero creo que esa intensidad emocional la podemos llegar a experimentar, al menos los que estamos aquí presentes, ¿no? Y siento que en algunos casos, pues, por ejemplo, se experimenta más cuando tienen algún padecimiento de ansiedad, pero creo que es maravilloso cómo en pocas palabras uno puede sentir eso. Y si no lo sientes, al menos identificarte. De alguna manera intuitiva lo entiendes. O sea, no hay como un razonamiento, pero lo entiendes, lo sientes, más bien. Y hablando de identidad, quiero abordar otro que cuando lo leí la primera vez me hizo pensar en eso, que se llama La Rival. Si la luna sonriese, se te parecería. Das la impresión de algo bello, pero aniquilador. Las dos son gotas grandes, son grandes receptoras de luz. Su boca en forma de O se angustia por el mundo.
la tuya no se altera. Y es que tu don primero es convertirlo todo en piedra. Me despierto en un mausoleo. Aquí estás, golpeando la mesa de mármol con dedos, buscando cigarrillos, retorcida igual que una mujer, pero no tan nerviosa, y muriéndote por decir algo inapelable. También la luna humilla a sus vasallos, pero de día es ridícula. Tus descontentos, en cambio, entran por el buzón con amorosa regularidad, blancos y vacuos, y efusivos como el monóxido de carbón. No hay día que esté a salvo de tus noticias. Tú que viajas por África, tal vez, pero pensando en mí. Este es de julio de 1961. Algo que me gusta de de este poema es que de cierta manera es una analogía o es algo similar a lo que se aborda en cierto punto en la novela La campana de cristal, que es las posibles ramificaciones que puede tener la identidad o que uno mismo puede llegar a tener. La campana de cristal es una analogía ahorita ya se hizo muy conocida, pero se habla acerca de los higos. Mirando un árbol de higos, Silvia, o bueno, en el personaje de Esther, ve posibles resultados para ella misma, ya sea ser una maestra, ser una esposa, ser una escritora, ser un artista, etcétera. Y cada uno de sus higos al final cae y se pudre. Es decir, son versiones de nosotros que no vamos a poder conocer o que no vamos a poder llegar a ser, que en cierto momento tenemos que dejar ir o que nos imaginamos cómo podríamos ser. El poema de la rival me remonta muchísimo a eso porque yo siento como una especie de pregunta que también está presente en la obra de Silvia de qué es lo que, quién es quien yo podría ser aparte de yo misma, o tal vez siendo yo misma pero con otro resultado distinto. Entonces siento que este poema también lo aborda de una manera muy bien, de una muy buena manera. Y otra cosa, en el poema no se los mostré, pero al final, como lo escucharon, dice monóxido de carbono. En otro poema que se llama Amapolas en octubre, también menciona el monóxido de carbono. Algo muy curioso es que precisamente ella se quitó la vida al meter la cabeza en un horno, perdón, pero básicamente murió por el monóxido de carbono. De hecho, es un fenómeno muy habitual que suele ocurrir, sobre todo en invierno, que en las casas que están cerradas, muchas personas mueren, se les llama la dulce muerte, por el monóxido de carbono, es decir, mueren como si se quedaran dormidas. Le llaman la dulce muerte porque muchas personas se van a dormir y ya no despiertan al día siguiente, precisamente por los efectos del monóxido, y no tienen idea de que ya no están aquí. Entonces, se me hace muy interesante porque como que inconscientemente, podremos hacer muchas interpretaciones, inconscientemente ya estaba ahí la idea, que no estaba muy presente, pero bien dicen que en el arte, la literatura, la pintura, la música, todas estas frustraciones o deseos inconscientes salen a la luz y a veces el propio autor o los propios autores no se dan cuenta de lo mismo. Y bueno, ya para finalizar con Silvia, que de todas maneras me voy a quedar muy corto, o sea, ahí están las colecciones de poemas de Silvia Plath, nuevamente les reitero, El Coloso, que fue su primer trabajo, que es el Ariel, aquí hay varios de sus poemas más famosos como Lady Lazarus o Daddy o Papi en español, pero bueno, no podría como que cerrar todo ahorita con Silvia Plath porque es demasiado, la verdad. Y pues sí. De hecho, una vez me preguntaron, oye, ¿y tú prefieres a Silvia Plath o a Ted Hughes? O sea, porque Ted Hughes también fue poeta. Me animé a leer la poesía de Ted Hughes. Es muy buena, pero personalmente, o sea, yo puedo decirles que la poesía de Ted es objetivamente buena, tratando de meter parámetros en cuestiones de literatura, ¿no? Que a lo mejor las estructuras, que los versos, que las estrofas, o el tipo de poesía que él maneja, pero no emocionalmente no logra conectar tanto conmigo como si lo hace o lo ha hecho Silvia o lo han hecho, por ejemplo, ahorita Alejandra, ¿no? Entonces, de igual, otra cosa interesante de la poesía de Silvia es de que por lo general es de verso libre, no sigue una estructura determinada, pero algo que tiene y que podemos identificar, y que de hecho ella misma lo llegó a decir en un audio, si mal no recuerdo, no sé si era del 40, del 50 más o menos, en el cual ella dice que le gusta la poesía con ritmo, que sea rítmica, que se sienta
vaya, como fluir en un río, como estar nadando sin esfuerzo, básicamente. Y siento que lo cumple muy bien. No, o sea, son versos, es verso libre, pero hay ritmo en su poesía y eso es algo muy interesante. Les recomiendo sobre todo leerla en inglés, claro está. Y ya para finalizar con Silvia, para no demorarme tanto y quitarle tiempo a mis compañeros, les voy a leer un poema más, que es Tulipanes. Los tulipanes son muy impulsivos. Aquí es invierno. Mira qué blanco se ve todo, qué tranquilo, cuánta nieve. Aprendo a estar en paz y a quedarme en silencio a solas, como la luz reposa en las paredes blancas. Esta cama, estas manos. No soy nadie. No tengo nada que ver con ningún estallido. He cedido mi nombre y mi ropa de diario a las enfermeras, mi historial a la anestesia y mi cuerpo a los cirujanos. Me han instalado la cabeza entre el embozo y la almohada, como un ojo entre párpados muy blancos que no quieren cerrarse. Estúpida pupila, de todo tiene que enterarse. Las enfermeras van y vienen sin molestar, y son como gaviotas que vuelan tierra adentro con su tocado blanco, haciendo cosas con las manos, todas idénticas, por lo que es imposible deducir cuántas son. Mi cuerpo es un guijarro para ellas, lo cuidan como el agua cuida de los guijarros sobre los que discurre, puliéndolos sin prisa. Sus agujas brillantes me traen el sopor, me traen el letargo. Estoy desorientada y no soporto este equipaje. Mi neceser de charol como un pastillo negro. Mi marido y mi hija, que sonríen desde la foto de familia. Sus sonrisas, minúsculos anzuelos, se me enganchan al cuerpo. He dejado correr las cosas. Un carguero de 30 años que se agarra tenaz a mi nombre y mi domicilio. A fuerza de frotarme, me limpiaron de lazos amorosos. En la camilla verde con la almohada de plástico, desnuda y asustada, vi mi juego de té, mis libros y mi cómoda con la ropa de cama hundirse más allá de mi vista, y el agua me cubrió la cabeza. Ahora soy monja. Nunca he sido tan pura. Yo no quería flores, yo solo deseaba echarme con las palmas hacia arriba y quedarme vacía. Qué libre se ve una, no podéis imaginar qué libre. La sensación de paz es tan intensa que deslumbra y a cambio nada pide. Una etiqueta con tu nombre, baratijas. Esos embolsan los muertos, después de todo. Me los figuro tomándola en la boca como una hostia consagrada. Para empezar, los tulipanes son muy rojos. Me duelen. Hasta envueltos en papel de regalo los oigo respirar con suavidad entre pañales blancos, como un bebé molesto. El rojo de las flores conversa con mi herida y ella le corresponde. Son sutiles. Parece que flotarán, aunque me pesan, contrariándome con sus lenguas repentinas y su color. Una decena de plomadas rojas que me cuelgan del cuello. Antes nadie me observaba, ahora me siento observada. Los tulipanes se vuelven hacia mí, y también la ventana a mis espaldas, donde una vez al día la luz se ensancha poco a poco y después se enflaquece. Y me veo a mí misma, plana, ridícula, una sombra de papel recortado entre el ojo del sol y los ojos de los tulipanes. Y me quedo sin rostro. Soy el eclipse de mí misma. Los tulipanes, vigorosos, se nutren de mi oxígeno. El aire era tranquilo antes de que llegaran. Iba y venía, soplo a soplo, sin revuelo. Luego los tulipanes lo llenaron como un estrépito. Ahora el aire se estanca y los rodea como un río, se empantana y bordea una máquina hundida y herrumborosa. Ya tienen mi atención, que se alegraba de jugar y descansar sin compromiso. Y también las paredes parecen avivarse. Los tulipanes deberían estar entre rejas como fieras salvajes. Se abren como las fauces de un felino africano y me vuelvo consciente de mi corazón. Abre y cierra su búcaro de flores rojas de puro amor por mí. El agua que me ofrecen es cálida y salada, como el mar, y viene de un país lejano, como la salud. Escrito el 18 de marzo de 1961. Con este cierro mi participación. Quería hablar de Alejandro, pero creo que ya me extendí hablando de Plath. Pero ya como cierre de este poema, precisamente, en la Campana de Cristal nuevamente le ocurre un evento a Esther Greenwood, nuestra protagonista, que tiene un poquito que ver, no les voy a decir porque es casi un spoiler, con lo que se narra más o menos en este poema. Y algo muy interesante que también tiene su poesía, la poesía de Silvia, es esta conexión con la naturaleza.
No es la primera vez que menciona tulipanes, posteriormente habla de amapolas y posteriormente habla de estaciones, que si son en verano, que si es en invierno, y todo está muy presente en su obra. Hay como una conexión natural, naturalista, si lo queremos llamar así, entre su poesía, su sentir y la naturaleza. Y en muchas ocasiones, de hecho hay otro poema que, si mal no recuerdo, inicia soy vertical, creo que es el poema de soy vertical, pero quisiera ser horizontal. Y también hay otra mención hacia la naturaleza, y es muy interesante cómo está todo presente. Sin nada más que agregar, si no han leído Silvia, se los recomiendo, cualquiera de estos dos, y ya el compañero o compañera le dejo a cargo de mi madre, Alejandra Pizarro. Gracias. Muy bien, Aarón. Definitivamente dices, me quedo corto, sí que se queda uno corto con, hablando de Silvia Plath. Fíjate que hay por ahí hay un ejercicio del cómo interpretar o cómo retomar un verso de Silvia Plath. Y dicen, bueno, ¿tú cómo dirías estoy triste? ¿No? Entonces, ¿cómo lo dirías a modo de Silvia Plath? Y entonces, pues hay, en el ejercicio poético, pues hay muchas opciones, ¿no? Y entonces me quedo con esta idea de que ella no dice estoy triste, ¿no? Por ejemplo, Silvia Plath va a decir el aire pesa como vidrio. Entonces, ahí nos damos cuenta de la intensidad de su poesía, ¿no? De que no solamente habla de una emoción, ¿sí? No habla de una emoción tal cual, sino en este caso habla de todo el mundo que la contiene a ella, incluso de esta, ay, pues, ¿cómo les diré? De lo que es profundamente para ella difícil de entender. Por ejemplo, si nos vamos a la biografía de Silvia Plath, sabemos que en este caso la identidad femenina, la maternidad, el éxito, el cuerpo, la exigencia social, para ellas son elementos que chocan entre sí. No en el sentido del dolor o de la confusión, sino en el sentido de la presión que ejercen estas cosas sobre la persona, ¿no? Entonces, cuando hago este ejercicio de cómo dirías estoy triste en un taller literario, surgen muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, el verso de Silvia Plath, el aire pesa como vidrio, pues es uno de los versos yo creo que más contundentes, más sensibles en el enfoque de cómo se siente ella como poeta, como mujer, como madre, ¿no? Hablaste de Ted Hughes o algo, bueno, pues su esposo, que bueno, ahí viene una historia muy interesante porque él cuando muere Silvia Plath, digo, a lo mejor Aarón puede explicar mejor la historia, bueno, él publica, hace una recopilación de poemas de Silvia, pero los hace muy a su modo, ¿no? Entonces sabemos cómo intervino en la obra de Silvia hasta que posteriormente pues se publica, digamos, ya ahora sí, ya la poesía más fiel a Silvia Plath. No sé, a lo mejor me equivoco y estoy dando un dato erróneo. Te pregunto, Aarón, tú que eres el experto en estas dos escritoras. Sí, de hecho, no, está correcto, Nadia. Precisamente en un principio creo que fue, no sé si entre el poquito después de su muerte, el 62, 63, 64, primero se publicaron las ediciones revisadas por Ted Hughes y obviamente estaba una que otra, pues digamos, alterada, manoseada, vaya, los versos. Pero posteriormente se recopilaron los datos, bueno, la información, bueno, los poemas, perdón, los escritos, ya más entre comillas auténticos de Plath, que son los que podemos encontrar. Pero según tengo entendido, todavía hay varias ediciones que conservan como que la versión inicial que había sido revisada por Ted Hughes. Y otra cosa que mencionas que se me hizo, me encendió la chispa, que es precisamente eso, como que esta presión que tiene, que en este caso tenía Silvia, porque también está plasmado en su novela, en La Campana de Cristal. De hecho, el nombre precisamente es por eso, porque menciona que se siente como atrapada en una campana de cristal, o sea, no solamente bueno, es el hecho de ser mujer, las exigencias sociales, todo lo que tú mencionaste, ella precisamente llega a mencionar aquí, y es lo que le da el título a la novela, curiosamente, como bueno, ella lo describe así, estar encerrada en una campana de cristal. Sí, así es. Bueno, pasamos con nuestra invitada también, Karen Areli Domínguez, a quien le agradezco mucho pues su presencia y el que comparta con nosotros pues esta experiencia
de tres autores que pues piensan mucho, analizan mucho, reflexionan, etcétera, ¿no? Adelante, Karen. Bueno, híjole, me la pusiste difícil y la verdad me gustó mucho informarme porque desconocía de sus obras, pero al ver la manera en la que escriben, me generó el darme cuenta cómo a través de nuestros vacíos, de nuestros silencios y de nuestras dudas, podemos expresar el arte. Cómo podemos tener una identidad tan múltiple en cuanto a cuestión de que nuestro ser se va multiplicando y nosotros podemos llenar ese vacío existencial con esos, con esos seres, ahora sí, como lo hacía Fernando, que se cuestionó tanto quién era, que hizo muchos alter egos y que cada uno tenía su personalidad y los vivía y los gozaba y los hacía arte. Entonces, sus vacíos se transformaron en arte y venía esta parte de trascender, de dejar un legado, de irnos más allá de lo que a veces creemos que nos va a limitar. Entonces, por esa parte me gustó muchísimo estarme documentando, por así decirlo, de esta manera. Y luego ahorita que escucharon leer a Silvia, me quedó como que ese saborcito de quiero más, de necesito saber más, porque me di cuenta de que de lo que yo leía, yo decía, es que esta es una confesión a voces. Está confesando lo que siente, lo que ve, cómo lo vive, esa ausencia de fe, pero a la vez esas ganas de tener a Dios, porque en mucho de lo que estuve investigando, ella habla de que pues Dios no está, pero a la vez quiere que esté, y cómo lo desea y cómo lo expresa. O sea, con una intensidad que se ve tanto lo que veíamos de la intimidad, o sea, toda la experiencia de cómo lo vive ella y cómo lo desea para poder sacar ahora sí que los rasgos que ella tenía para representarlo. Y bueno, pues eso no podemos dejar de lado el cómo vivía la depresión, o sea, y cómo la confesaba a través de su obra, cómo el poder sacar todos sus sentimientos sin hacerlos menos, pero tampoco nombrándolos, sino haciendo esta, te pudiera decir, esta confesión a voces, pero que denotaba que necesitaba el sacarlo y lo sacó pues a través del arte, que se me hace algo que muy, muy, muy bonito. Y luego pues nos podemos ir con Alejandra. Ahorita que desearon, yo quería hablar de las dos. Yo sí habla, perfecto, está perfecto porque están súper interesantes. Y bueno, pues para irnos con Alejandra Pizarnik, yo creo que si podemos hablar de su personalidad, es toda la sensibilidad emocional, pero con mucha intensidad. Es esta manera en la que ella trataba de exigirse a sí misma el ser más, el estar más allá y buscarse a través de lo que cuestionaba y de cómo creía ella que era. Entonces ella necesitaba ser reconocida y cómo a través de su trabajo busca este reconocimiento y le pone nombre. Como dato así de biográfico, pues ella nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, hija de inmigrantes judíos provenientes de Europa Occidental, estudió filosofía, letras y pintura y pues parte de su, bueno, vivió en París un tiempo y vivió muchos años con depresión. Muere en septiembre, del 25 de septiembre de 1972 por una sobredosis a los 36 años. Pero luego, al momento de ver su obra, te das cuenta que ella mientras estuvo en su vida siempre hablaba de su padecimiento a través de lo que escribía. Aquí me tomé la libertad de tomar algunas notas tal cual, que decían, necesitas límites mentales, necesitas no esperar nada de los demás, necesitas no traficar con tu dolor, necesitas orgullo y soledad, necesitas orden, necesitas poesía. Todo lo que ella sentía y todo lo que ella tenía, yo creo que se resume en esa frase. Necesitas límites, pero ¿cómo los manejaba? ¿Cómo los manejaba? No esperes nada en los demás, pero lo transmito en arte. Expreso mi dolor, lo hago vívido.
Y luego también se confrontaba a sí mismo en otro de lo poco que pude ahí recopilar. Hablaba de la locura como un romance eterno, como un no me da miedo la locura, pero es algo que a pesar de estar mal en esta vida, es algo maravilloso. O sea, lo romanceaba porque a lo mejor esa sensación le daba placer o le daba tranquilidad. Y pues nos habla mucho también de las maneras en las que ideó ella perder la vida. Me gustó que pude encontrar ahí tres situaciones en concreto. En una narra que esa sensación de haber perdido mucha sangre por alguna herida que no ubico. O sea, ella ya romanceaba con el quitarse la vida, pero lo romanceó en distintos índoles. Decía, no ubico dónde, pero estoy perdiendo, estoy herida, estoy lastimada y se me está yendo la vida. Y luego después habla en otra frase, en la cual habla tal cual así, suicidarse no es la perder noción de la fatalidad y del destino, no tener más miedo de lo que todavía puede venir, a acercarme, a doler y sufrir. Suicidarse es reconocer que lo peor está ocurriendo ahora. El suicidio es el rechazo rotundo del presente. Por eso, pocos neuróticos y ansiosos se suicidan. Están siempre en la espera de la lucidez, de decirse, esta no soy yo ahora, aquí. Y saber también que no se debe esperar más. Suicidarse es cerrar una puerta de la sala de espera. O sea, podemos ver cómo fantaseó. A mí, la verdad, me enganchó mucho esta parte en la que ella fantaseaba todo este tiempo con cómo iba a partir. Y tan no fue así que ella decidió cómo se fue. Entonces te habla también de esta fortaleza que se necesitó y de este trabajo con el que luchó por muchos años. Y hablaba de esta parte inconsciente de manifestarlo en sus obras y de manejar su dolor y de manejar en sus obras esta situación que le dolía, pero que a la vez la mantenía viva. Y esta situación con el amor de que el amor te aprisiona, pero a la vez te da lo que necesitas para seguir viviendo aunque te esté doliendo. Y aquí viene un poemita que me gustó precisamente de amor, que dice, Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento de mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz de mi sonrisa ni las estaciones que queman las palomas de mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte nos enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga al ser. Detrás del aire hay monstruos que beben mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío, no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar cada uno de mis nombres ahorcados de la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años. Sin embargo, no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás. O simplemente fue. ¿Cómo no me suicidio frente al espejo y aparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado luz al final. Todo continuará igual, las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remiendan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los frenos de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando era yo una anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas del sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto un pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto un pájaro. ¿Qué haré con el miedo?
de Alejandra Pizarro. Si te fijas, romancea tanto con la muerte. Para mí, híjole, poder ver su obra es ver el amor del dolor, el amor del no entender por qué no puedo con lo que siento. Y creo que eso nos habla mucho de la manera en la que ella veía la banalidad de los instantes, la banalidad de los momentos, el cómo reconoces a la sociedad a través de los actos y puedes darte cuenta de las intenciones de por qué lo hacen. Me gustó mucho eso y me gustaba que aún a pesar de su dolor y a pesar de cómo lo estaba sufriendo, siempre se enamoró de esas ausencias y romanció tanto con esta salida que en la mayoría de los poemas que encontré siempre habla de la muerte con una manera muy cariñosa. Entonces yo creo que ese sería un sello distintivo de cómo manejó ella esta imagen y también nos habla de la manera en la que su personalidad se dio, o sea, esta sensibilidad, este siento demasiado, cómo experimentó todo tan intenso, pero desde muy joven. Y la importancia de que en aquellos tiempos la salud mental pues no era tomada en cuenta, o sea, no era ni siquiera tema de conversación. Y que una mujer hablara de su salud o de su enfermedad y la convirtiera en arte, se me hace que necesita mucho reconocimiento porque hablaba por ella, hablaba por lo que ella representaba, por lo que ella sentía y supo transformar ese dolor, esa desinformación, eso que no era nombrado, pero que sí existía en ella. Eso que a lo mejor... Creo que se desconectó Karen Areli. Ay, ¿me escuchas? Ya, sí, ya, A ya ver, regresaste. dime, Nadia. Adelante, adelante. O sea, hablaba de todo su dolor, de todas sus emociones, pero ella le daba a su sufrimiento la importancia que debía tener en un mundo o en una sociedad que no estaba preparada para enfrentar a una persona con algún trastorno emocional. Porque hoy en día tenemos a nuestro alcance psicólogos, médicos, tratamientos, instituciones, y pues antes no había nada de eso, y aún así ella le dio voz y supo hacerlo a través del arte. Te digo, para mí eso construyó una identidad muy compleja y lo usó para regular sus emociones. Me dejó pensando en cuántas veces romanció con la idea de cómo morir y tal así que en varios de los poemas habla de la muerte, habla de tipos de cómo irse, pero cuánto tiempo lo tuvo que estar regulando a través del arte por no tener la atención necesaria. Yo creo que es muy interesante porque esto nos hace reflexionar en el nivel de calidad que tenemos en nuestra salud, en cómo la ansiedad a veces nos hace querer el mañana hoy y a veces la depresión nos hace no querer llegar al mañana. Entonces yo creo que esta parte me llama mucho la atención y me gusta el poder buscar más de estas metáforas, ahora sí que para aferrarse a la vida, porque nosotros vivimos huyéndole a la muerte, siento que la muerte es algo que tenemos seguro. Teniéndole a los finales, siento que los finales es algo que tenemos presente toda la vida. Y tenemos miedo a algo que no sabemos, pero que es algo que va a llegar. En algún momento de nuestra vida tiene que llegar y tenemos que poder decir, aquí está y es parte de. A veces no podemos elegir la manera, ¿verdad? Porque pues lo ideal sería no hacerlo. Pero cómo a través de esta manera puede nombrar lo que no tenía nombre y puede trabajar con los silencios, haciendo con esos silencios un espejo de lo que ella sentía. Yo creo que con eso me gustaría a mí cerrar con Alejandra. Digo, se me hizo muy interesante los tres porque los tres traen ahí unos rollos psicológicos densos, bastante padres, o sea que yo creo que los podemos trabajar toda una hora y nos quedamos cortos, pero están, la verdad, están dignos de leerse, de analizarse, pero sobre todo también de hacer que esto sea una reflexión para ver si a través del dolor podemos seguir viendo la magia de la vida.
Ujú. Muy padre, gracias, Karen. Me interesaba mucho tu visión, sobre todo por tu giro académico. Y efectivamente, muchos han dicho, y yo creo que aquí con Aarón coincidimos, de que si se hubiera sabido tratar, por ejemplo, Silvia Plath, la depresión postparto, a lo mejor hubiera sido otra la historia, ¿no? Que al final pues concluye con la decisión de irse. Y bueno, en el caso de Alejandra Pizarnik, les voy a comentar que es una de mis autoras que siempre he leído, es una de mis autoras de cabecera, pero que llegó el momento en que yo la leía mucho y con el tiempo me tuve que retirar de su poesía, no porque no me gustara, sino porque pues realmente abordaba cosas que yo ya no quería seguir, uh, en las cosas que yo ya no quería seguir reflexionando, pensando, ¿no? Pero bueno, de esas lecturas, lo que yo rescato mucho de Alejandra Pizarnik, pues es esta idea de escribir sobre el límite del lenguaje. Creo que por eso es una de las razones por la cual su poesía es muy breve. O sea, en este caso, la idea es buscar la palabra exacta para aquello que no puede decirse, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes búsquedas de Alejandra Pizarnik, es lo que yo diría. Escribe, pues en este caso, para explorar lo que ocurre cuando el lenguaje fracasa. Pero hay una cosa muy interesante que ahorita que estabas comentando, Alexandra, sobre los heterónimos de Fernando Pessoa, pues bueno, en el caso de Alejandra Pizarnik también tuvo nombres que ella utilizó para marcar diferentes épocas. Y esto, no me acuerdo de quién lo estoy retomando, de Cristina Piña, creo que ella es una de las que ha estudiado mucho la obra, entonces de Alejandra, perdón, y dice que la infancia de Alejandra, se puede decir, fue común como la de otros niños de su edad. Sin embargo, sobresale de esta el hecho de autonombrarse de distintas maneras. Buma, Flora, Blimele, Alejandra, Sacha, aquí está, Cristina Piña, lo explica de la siguiente manera. Este es un apunte que yo hice y que por ahí está publicado se llama Resonancias, es un ensayo que yo escribí hace muchos años. Dice Cristina Piña, lo explica de la siguiente manera: Buma para la madre y el padre, el íntimo círculo de amigas del colegio, el mundo de la infancia y la primera adolescencia. Flora es un nombre que Alejandra Pizarnik va a utilizar en la Escuela Normal Mixta de Avellaneda, donde se atrevía a preguntar y a discutirles a los profesores. Blimele lo utilizaba para los maestros de la Salman Racing Schule, no sé si lo estoy pronunciando bien. Alejandra es un nombre que va a utilizar para, al llegar a la adolescencia, como contraseña para asumir su propia vocación. Dice Cristina Piña que lo utiliza como máscara de fuego con la cual enfrentar la fiesta y el horror de su poesía. Y Sacha va a ser un nombre al final, que es un nombre así como muy secreto, no es un nombre muy conocido, pero que tenía pues estas resonancias rusas de joyeros del zar, y que de alguna manera lo utilizaba este nombre como un disfraz del desamor. Y hay una frase de Alejandra Pizarnik bueno, con esta quiero pues resumir esto que les comentaba, que también ella utilizó varios nombres. Dice Alejandra Pizarnik: mi infancia solo comprende el viento feroz que me aventó al frío. ¿Sí? Y aquí, digamos, podemos hablar de las infancias de Alejandra, en este caso, pues la infancia en el plano personal, por ejemplo, pero también la infancia familiar, y ahí nos meteríamos en un tema muy interesante porque la infancia familiar es la que realmente le cuesta, ¿no? Le cuesta la presencia de la madre, le cuesta la presencia de la hermana, por ejemplo, Miriam, que era delgadita, que era bonita, en cambio Alejandra, pues no. Entonces, la parte personal y la parte familiar se van a confrontar mucho. En lo familiar, pues sabemos que su familia pues vive los horrores del nazismo, parte de ellos viven de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, suceden muchas cosas. Entonces es una vida muy difícil para Alejandra Pizarnik, y algo que a lo mejor aquí Aarón nos puede ayudar mucho, en este caso, bueno, Alejandra
pues se identifica mucho con la corriente existencialista, si mal no recuerdo, que conoce esta corriente a través de Sartre. Y bueno, viene también, por ejemplo, en el caso de Karen Areli, que también por eso me gusta que esté aquí Karen, pues el interés de Pizarnik, no solamente por la filosofía existencial, como les decía, a través de Sartre, sino también su interés por la filosofía, por la psicología y algo que tú ya identificaste, Karen, es su interés por el conocimiento de la muerte. No sé, ¿quién? Digo, no me quiero alargar porque finalmente ustedes son los expositores, yo nomás es de lo que de pronto me acuerdo de ahí de algunos apuntes que he hecho, pero no sé si alguien quiera redondear la idea del autor que abordó o continuar con la conversación de los puntos que ya se expusieron aquí. A ver, micrófono abierto. A ver, se me hace que ahí estoy. Ok, adelante, Aaron. Bueno, ahorita que mencionas lo de la filosofía, quería precisamente abordarlo desde ese punto, pero creo que en general, en cuanto a los tres autores, porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, aún no leo, me llama la atención, pero quiero leer más acerca de Pessoa, pero lo que es Alejandra y Silvia, pues sí las ubico más o menos. Y lo que mencionas del existencialismo es muy bueno, porque en ese entonces, o durante este periodo, incluso un poquito antes, tenemos figuras muy importantes dentro de la filosofía. En ese momento todavía no llevaba el título de existencialista, pero que le iba a dar forma. Una de esas filósofas es Simone Weil. Era una chica más o menos de cabello de honguito y lentes, pero ella se adjudicaba, perdón, a la corriente del vitalismo. Básicamente se trata de construir lo que tenemos de realidad, de lo que llamamos realidad, y darle paso hacia la vida misma, o sea, un énfasis sobre todo a lo que es la existencia y la vida por sí misma. A Nietzsche, por ejemplo, Nietzsche es vitalista. Muchas veces se le tilda de nihilista, pero no, el nihilismo es una parte de Nietzsche que necesitamos leer para entender el resultado, porque del vitalismo de Nietzsche es de donde surgen las ideas del superhombre, de crearse la propia moral, etcétera. O sea, el nihilismo es la mitad del trabajo de Nietzsche. Y otros filósofos como Kierkegaard, que hablan acerca de la angustia existencial, de este de peso por decidir que constantemente estamos decidiendo, y que Sartre lo toma como el hombre, bueno, el ser humano, no tiene un propósito como tal, sino que tiene que construir. Pero yo quisiera abordarlo desde dos autores que también son muy influyentes, y uno de ellos ni siquiera, bueno, creo que los dos, uno todavía entra como filósofo, pero el primero no, él es como tal un autor, que es Fyodor Dostoyevsky, que incluso Albert Einstein lo menciona. Él dijo, yo aprendí más de psicología fuera de la ciencia y más con Dostoyevsky, porque sus obras abordan mucho esta cuestión existencial, del peso, de la angustia. Y lo retomo con Dostoyevsky porque hay un personaje en una novela que se llama Los demonios o Los endemoniados, que se llama Kirillov. Este personaje, no voy a decirles mucho, pero tiene ideas o coquetea mucho con la idea del suicidio, porque lo ve como una especie de desafío divino. O sea, solamente Dios me puede quitar la vida, pero ¿qué pasa si yo me quito la vida? Lo estoy manejando así para no hablar mucho de la novela, porque es muy buena y se los recomiendo, y ocurre algo que afecta a otros personajes que él hace, pero que está relacionado con esta idea del suicidio y de desafiar a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios, se supone que Dios solamente nos puede quitar la vida, pero ¿qué pasa cuando uno se quita la vida? ¿Puede ser como un acto de rebeldía? Es una pregunta abierta. Y lo menciono porque luego Albert Camus, que también es filósofo, pero bueno, es filósofo literato porque estaba como entre medio y medio, en su ensayo del mito de Sísifo abre de la siguiente manera, dice, no existe más que un solo problema filosófico verdaderamente serio, y ese es el suicidio. Determinar si la vida vale la pena o no ser vivida es responder a la pregunta existencial de la filosofía. O sea, para él, el suicidio es lo primero que tenemos que abordar. Y lo menciono porque en el ensayo, precisamente Camus habla de Kirillov y habla acerca de esta idea y de cómo nos enfrentamos a una realidad que parece absurda, porque nosotros buscamos respuestas, pero el universo no las ofrece. Entonces, ese choque se llama el absurdo. La única manera en la que el absurdo se pueda sostener y que podamos rebelarnos ante él es siguiendo con vida, no quitándonos la vida. Es irónico, es curioso, pero cuando lees el ensayo
te das cuenta del por qué, cuál es la línea de razonamiento detrás de todo ello, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver todo esto con estas autoras o con Pessoa, con Pizarnik, con Plath? Siento que de cierta manera sus ideas o estas ideas existencialistas influyeron mucho, tal vez de forma directa o de forma indirecta. En el caso de Pizarnik sí lo podemos ver de una manera muy directa, pero influyeron mucho porque se aborda mucho esta cuestión de si vivir o no vivir, el suicidio o la vida. Y si ya estamos aquí, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el camino que hay que seguir? Como decía Sartre, uno mismo lo puede, lo construye o qué se hace, ¿no? Él también lo menciona a partir de que desde un aspecto no esencialista, o sea, no hay como que una materia prima esencialista que nos defina a cada uno de nosotros, ¿no? Sino como una silla, como hacer una silla, sino que nosotros nos vamos moldeando a partir de la misma. Hay todo, incluso hay todo un drama entre Sartre y Camus, pero es por cuestiones políticas. Pero siento que, o sea, dentro del ensayo del mito de Sísifo de Camus, que tiene varios ensayos, no es el único, pero es como que donde se aborda su filosofía más de tajo, y para cerrar aquí me quedo con ese punto. Maneja 4 tipos de formas de lidiar con el absurdo, y uno de ellos es el actor. Pero el actor no solamente como actor de teatro o de una obra, sino también como personajes, como escenarios o vivencias que tienen su propio nombre. O sea, tal lugar o tal etapa de mi vida yo la puedo llamar con este nombre. De este periodo o esta etapa de mí mismo es esto. Esta versión del artista se llama así. Entonces, delimitarlo de esa forma también es una forma de lidiar con el absurdo de la existencia, según Camus. Siento que Pizarnik, bueno, Alejandra, pudo haberlo manejado de esa forma muy elegante, porque es una manera muy elegante de hacerlo, pero no sé, o sea, necesitaría leer a Pessoa, pero no sé, Alexandra, que sabe más de Fernando, si puede encontrar ciertas semejanzas con esto que exponía Camus con la obra de Fernando. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ya. Bueno, te pasaron el micrófono a Alexandra. Ah, ya me estoy confundiendo Alejandra con Alexandra. No, ni se te ocurra. No, es que, mira, la verdad no puedo responder esa pregunta porque no conozco toda la obra de Pessoa. O sea, yo realmente leí muy, muy poquito. Entonces, pues habría que meternos por ahí a releer y a investigar. Igual estaría padre hacer una conjunción entre estos autores, porque pues sí es muy, por lo que pude leer de Pessoa, pues sí filosofaba mucho. Pues el primer poema que leí hablaba mucho de eso, de qué es la poesía, o bueno, no precisamente qué es la poesía, sino qué no es, podría ser. Y creo que es muy filosófico en ciertos temas que maneja, pero no podría responder porque no, la verdad no sé mucho, y estaría pecando de soberbia si respondiera esa pregunta como si supiera. Entonces, paso. Muy bien, Karen, ¿con qué cerramos? Yo creo que necesitamos hacer una parte 2 para hacer una comparativa de lo que plantean, porque los tres autores plantean a través de sus escenarios de vida. Entonces, pudiera ser una conjunción de la poesía a través de cómo la vivieron ellos. Yo creo que estaría muy interesante porque, bueno, ya sabes, cuadro comparativo. ¿Por qué? Porque cada uno te habla acerca de su pensar y su interpretación. Yo creo que ahorita que escucharon, pues sí nos da tema para poder hablar ampliamente de todo esto y poder ir contestando preguntas, porque bien, o sea, me queda claro que viene a la mente con cada uno muchas preguntas del deber ser, hasta dónde llega el deber ser de una persona y hasta dónde puedes confrontar esta parte, hasta dónde puedes decir, esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que quiero hacer. Y cómo con el paso del tiempo seguimos preguntándonos como seres humanos y como seres funcionales, esto mismo, ¿qué tengo que hacer y qué quiero hacer? Yo creo que esa es la pregunta más que la respuesta con la que yo cerraría. Muy bien, bueno, pues con estas reflexiones de Aarón, de Alexandra, de Oh, Carelli. quiero hablar. Ah, ¿quieres abordar algo más? Sí, es que nada más le respondieron, pero quería cerrar con algo Ah, ok, que también adelante.
Sí, que también están mencionando lo de Alejandra. Yo no sabía que tenía también como un desdoblamiento de su personalidad. Hay una, ¿cómo se llama? Una disociación, ¿no? Este, cuando les voy a confesar un secretito, bueno, no es un secreto como tal, pero hace varios años cuando según yo quería escribir poemas, firmaba con varios nombres y obviamente pues no construía un universo de personas tan amplio y complejo como Fernando, Ujú, pero por ejemplo yo tenía este seudónimo que era Azalea y tenía otro que era en inglés la palabra sepulturero, pero era grave digger. Grave digger era un hombre, yo tenía 16, pero en mi mente grave digger tenía 26, 27 años. Ahora yo soy más grande que grave digger. Y por ejemplo, grave digger tenía como una escritura muy oscura, como muy de muerte, y Azalea hablaba más de cosas más brillantes, más lindas, como del amor romántico y todo esto. También firmaba con mi nombre y luego tengo este seudónimo artístico que es History o Histeria, ujú, que pues también con ese firmaba. Entonces sí, traía por ahí varios nombrecitos, los voy ujú. a juntar todos para recordarlos con cariño. Y yo creo que eso viene también a raíz de no querer ser, al menos por un momento, no ser la persona que eres, escaparte un poquito. Esta parte de las máscaras, yo creo que abordarla de una forma diferente, porque considero que con las máscaras que de pronto nos ponemos ante la sociedad, de cómo soy en mi trabajo, de cómo soy incluso con mi pareja o con mi familia, somos personas diferentes, pero al final no elegimos del todo quiénes somos cuando usamos esas máscaras, sino que lo somos en función de lo que hay detrás, bueno, más bien de lo que hay afuera, de lo que está alrededor de nosotros, pues nos ponemos la máscara adecuada. Pero al momento de nosotros crear estos heterónimos, de crear a estos alter egos, yo les decía alter egos a mis otros monos, creo que de esa manera estás decidiendo tú mismo qué máscara te quieres poner y no al revés. Y creo que eso es algo muy valioso y es con lo Ujú. que yo siento. A ver, me dio mucha risa los, bueno, adelante, Karen. Ok, desde la psicología viene lo que es la fragmentación. El cuidar la personalidad, el cuidar el yo, el cuidar la integridad. Entonces, muchas veces nosotros preparamos escenarios y preparamos a la persona que los puede enfrentar y le damos características, rasgos, le damos, ahora sí que le damos toda una historia que sustente que lo puede hacer y que nos da la fortaleza también para nosotros entender que esa parte es nuestra, pero a la vez esa parte puede existir y tener su, ahora sí que su vida independiente a la nuestra sin dejar de ser de nosotros. Así como que muy breve va por ahí. Que viene con la escritura, que nos abre todas las posibilidades a la imaginación y a la creación. En la creación nosotros podemos hacer con la pluma y con las palabras mil cosas. Y el sentirte cuidado, el no tener que usar máscara para poder crear y luego ponerle una máscara a lo que creaste, también es una manera de cuidar tu integridad. No dejas de ser tú, solo lo presentas a los demás desde cuidarte a ti mismo. Sí, perdón. Ay, qué interesante. Ah, tendríamos que hacer otra charla sobre este tema, justamente el de las máscaras, ¿no? Estas máscaras que nos ponemos todos los días. Bueno, ya para no alargar, digo, porque ya estamos ya nos pasamos del tiempo. Bueno, pues gracias, Aarón. Siempre es un privilegio escucharte. Alexandra, Karen, Areli, gracias por embarcarte en esta aventura de estos tres autores que, híjole, o sea, son unos autorazos. Y bueno, Pessoa, Pizarnik y Plan, pues, y Plath, sin embargo, digo, nos recuerdan pues que la literatura, yo creo que hay que tener muy claro el concepto. En esos tres autores creo que la literatura para ellos no cura necesariamente el dolor, pero sí le da una forma al dolor, ¿sí? Entonces, cuando el dolor encuentra esta forma, deja de ser únicamente una experiencia privada y se convierte en un lugar donde otros podemos reconocernos. Y aquí abriríamos también otra línea para discutir. Yo creo que sin lugar a dudas esta es una de las funciones
no solamente de la poesía, sino de la literatura, del arte, ya lo decía Karen Areli, que bueno, en este caso esta es la escritura, ¿no? Pero yo creo que esta es una de las funciones más profundas de la literatura, pues no evitar la oscuridad ahí está, pero sí encontrar una pequeña luz, un pequeño faro, una pequeña lámpara dentro de esta oscuridad, dentro de, pues, de este caos, ¿no? Entonces yo creo que estas son cosas que aprendimos de Pessoa, Pizarnik y Plath en esta charla. Y bueno, pues muchas gracias a quienes estuvieron al tanto. Tengo aquí algunos nombres. Ahí le estaban echando porras a nuestro queridísimo Aarón, que me da mucho gusto. El maestro Mario también, ahí se me fue el apellido y se cerró el Face en mi celular, pero ahorita recupero rapidísimo. Mario Márquez, ¿verdad? Creo es Aarón. Ya no me oye Aarón. Ah, no, sí, ahí te escucho. Sí, Sí, creo que sí. Mario Márquez dice, qué gusto estar coincidiendo, saludos y enhorabuena. Gracias, maestro, también pues alguien de quien he aprendido mucho de la filosofía. Ali Díaz también nos manda saluditos, Ali, hasta ahí, hasta tu lugar de encuentro, Cafetita. José Chaires, que hace días también nos acompañó ahí en lecturas nocturnas y estuvo leyendo sus poemas, muchas gracias. Y bueno, el maestro Mario dice, excelentes e ilustres ponentes, felicidades, es bueno volver a ver en escena al joven Aarón, y efectivamente, sí, entonces les mandamos un abrazo, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias.